querida comunidad del Club de Líderes Chile 2021. Aquí, como siempre, con mi polerita, llegó la hora. Lema de este año 2021, iniciamos lo que es la cápsula de Líder Siervo. Avanzamos entonces rápidamente en esta cápsula y nos trasladamos a la linda ciudad de Arica para encontrarnos con Karen, que es la coordinadora del Club de Líderes de esa hermosa ciudad, la ciudad de la eterna primavera, ¿cierto, Karen? ¿Cómo estás? Hola, sí, gracias por la invitación igual aquí al Líder Siervo, ¿cierto? Así que por aquí vamos a comentar un poquito de cómo hemos comenzado a trabajar aquí en la zona de Arica. Así es, si quiero preguntarte cómo están los avances, eh, cómo se reúnen o cuántas veces se reúnen ahí en el Club de Líderes de Arica. Aquí en Arica, por ejemplo, nos reunimos como 2 veces al mes, siempre los días domingos por el fin de semana, ¿ya? Y los avances que hemos tenido ha sido es las 40 madrugadas, o sea, primero Dios, hemos avanzado porque igual queremos que los jóvenes tengan ese hábito igual diario de estudio de la Biblia. Entonces ya estamos ya casi terminando ese proyecto igual de primero Dios, así que igual ha sido de gran bendición. No, y que tiene que ver también con lo que es la tarjeta Líder JA en el módulo, ¿cierto?, de comunión, que nos invita, ¿cierto?, a ser partícipes también de esta relación tan íntima con el Señor. ¿Y qué proyecto han realizado como Club de Líderes allá en la ciudad? Como proyecto que hoy en día igual hemos lanzado juntamente con la Semana Joven, ha sido el proyecto Yo Me Sumo. Yo Me Sumo, este proyecto se va a realizar, ahora ya se empezó, y tiene como objetivo ayudar a las personas necesitadas en realidad, a las familias que hoy en día, ¿cierto?, han perdido el trabajo, no tienen cómo sustentar en realidad. Hemos contactado ya algunas familias y vamos a ir en ayuda a primeras semanas de agosto, ya vamos a estar repartiendo las cajitas con alimentos. Así que fue de gran bendición también. Y, y también con esas cajitas que vamos a llevar, tenemos planeado también dentro de ellas regalarles un librito misionero y poder a lo mejor con la ayuda del Señor hacer unos estudios bíblicos en realidad también. Así que eso es como un proyecto que nosotros hemos partido este mes de julio. Muy bien, felicitaciones. Yo Me Sumo es una acción, ¿cierto?, social, y ahí vemos cómo los jóvenes del Club de Líderes no tan solo se capacitan, ¿cierto?, en esto que tiene que ver con las clases o participar, ¿cierto?, de algún seminario, sino que también llevan las cosas a la práctica, lo que en definitiva es un líder siervo, alguien que está llamado para servir. Karen, ¿qué se viene en el Club de Líderes allá de la ciudad de Arica? Una vez que nosotros ya terminemos, ¿cierto?, este proyecto, también, gracias al Señor, nos han contactado de un lugar donde están unos ancianos que queremos ayudarlos también, ya que ellos también en estos tiempos de pandemia se han sentido solos, también necesitan como algunas cosas importantes también que ellos necesitan. Entonces eso sería como otro proyecto también como escuela de líderes, ¿cierto? Aquí en la zona de Arica. Esperemos que con la ayuda del Señor podamos lograr también este proyecto y también llevar el mensaje como el Señor, ¿cierto? Hoy en día nosotros como jóvenes debemos llevar, así que igual estamos orando también por eso, para que igual el Señor nos pueda ayudar a lograr también este nuevo proyecto que vamos a empezar. Muy bien, no tan solo, ¿cierto?, satisfaciendo las necesidades de los necesitados, sino también atendiendo a los adultos mayores. El Club de Líderes de la ciudad de Arica se mueve ahí y quiero agradecerte, Karen, ¿cierto?, por tu liderazgo, por el compromiso que tienes con la misión y felicitaciones también por la Semana de Evangelismo Joven que están llevando durante esta semana. Dios te bendiga, amiga. Gracias por contactarte con nosotros. Gracias a ustedes igual, así que saludos por allá. Muy bien, nuevamente agradecemos a Karen, ¿cierto?, por toda la información que nos ha entregado de cómo está el Club de Líderes ahí en Arica. Avanzamos en esta cápsula y está ya con nosotros nuestro querido pastor Gerson Pichinado. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga, gran líder ahí de la Asociación Norte. Hola Patricio, gusto de saludarte, gusto de saludar a todos nuestros jóvenes que están también conectados con esta cápsula de liderazgo. Un abrazo para todos. Así es, pastor. Y estamos también orando
por Gislén, ¿cierto? Que es nuestra coordinadora y está ahí con una situación de salud pronta a operarse, así que hemos compartido ahí en el grupo de coordinación también la oración por ella. Pastor, esto es Líder Siervo y es un poco hablar acerca del liderazgo a través de la experiencia, ¿cierto?, vivencial o personal de los líderes de jóvenes de todo Chile. Yo le cuento que ya hemos recorrido casi todo el país, nos faltaba llegar al norte y compartir con esta gran asociación, ¿cierto?, con todo el movimiento de los jóvenes allá, en lo que es el Líder Siervo. Pero siempre incluimos una parte musical y hay alguien muy especial que nos va a acompañar en esta hora, ¿cierto, Pastor? Así es. Yo quiero presentar a alguien que también trabaja con nosotros en el liderazgo acá en el norte, en el área de la música, porque también soy coordinador del Ministerio de la Música. Quiero dejar con ustedes a Eunice Sumelso, ella es coordinadora zonal del Ministerio de la Música en Arica, quien va a interpretar esta hermosa alabanza musical. Muy bien, vamos entonces a escuchar este lindo canto. Se alejan, quieres escapar, ya no aguantas tu pecar, te has olvidado de mí, mas yo seguí buscándote, mi hijo, todo tu pecado. Yo lo dejé y una vez más vuelvo a recordarte que yo estoy aquí. Quiero ser tu Dios, quiero ser real, seca hoy tu rostro y mira hacia mí, quiero ser la paz que precisas hoy, un nuevo vivir, tú encontrarás, déjame hoy ser tuyo. Ya tenía escrito el día en mis manos y ese día ya llegó, mi propia sangre por ti yo derramé y te salvé, mi hijo, quiero ser tu Dios, quiero ser real, seca hoy tu rostro y mira hacia mí, quiero ser la paz que precisas hoy, un nuevo vivir, tú encontrarás, déjame hoy ser tu Dios, deja que yo sea quien comprenda tu dolor, quiero ser tu amigo, acepta
bien, agradecemos, ¿cierto? Ulises, por esta hermosa alabanza, liderando ella también en lo que es, como bien decía nuestro pastor Gerson, el área, ¿cierto?, de adoradores allá en la Asociación Norte de Chile. Pastor Gerson, vamos a hablar un poquito, ¿cierto?, acerca de su vida. Me gustaría conocer un poquito cómo conoció el adventismo, en qué lugar, cómo fueron esos años de descubrir la iglesia que amamos, ¿cierto?, cada uno de nosotros. Mira, Patricio, yo tengo la bendición de haber nacido dentro de un hogar adventista. Mis padres ya eran adventistas cuando yo nací. Nací en Chiloé, mi papá era colportor en ese tiempo. Por algún tiempo vivimos allí un año, creo. Después, mis primeros 5 años viví en Villarrica, allí en la 9ª región. Siempre vinculado a la iglesia desde niño, y desde los 7 años en adelante mi familia se mudó a Puerto Montt y allí es donde yo crecí. También vinculado a la iglesia central de Puerto Montt. Fueron buenos tiempos, fueron tiempos muy buenos porque habían amigos, habían niños en la iglesia, yo crecí jugando, participando de todos los programas, así que me considero un afortunado que tuve esta vida de iglesia desde que tengo recuerdos. Hemos compartido con algunos pastores, ¿cierto?, líderes del ministerio, que en cierta parte de su vida un poco estuvieron, ¿cierto?, apartados de las actividades de iglesia. ¿Cómo fue su experiencia en la juventud? ¿Siempre estuvo ligado a la iglesia, al área joven, a las actividades? Sí, mira, gracias al Señor yo puedo decir que nunca me he apartado de la fe. Desde que nací, desde que tengo recuerdos, siempre he estado vinculado con la iglesia. Mis padres, mi papá anciano de iglesia, muy involucrado también en todo el quehacer de la iglesia. Así que yo agradezco al Señor porque no tuve ese paso por Egipto ni por Babilonia como otras personas han tenido después de haber conocido al Señor. Y eso, por supuesto, es un mérito solamente de Dios, el haber gozado de cada etapa de la vida, como niño, como adolescente, como joven, dentro de la iglesia, y ahora sigo involucrado en el liderazgo de la iglesia como pastor, por la gracia del Señor, así que solo gratitud a Dios por eso. Claro que sí, porque en este caminar, el poder estar siempre vinculado a la obra del Señor, ¿cierto?, o poder también ir creciendo en estas distintas etapas que tanto como niño como joven, realmente se torna una bendición, ¿cierto?, una bendición para todos aquellos jóvenes que hacen de su vida la obra del Señor. Y Pastor, lo interesante, sí. por eso que te iba a comentar, es que de mi generación, de los que eran mi generación, son muy pocos los que están ahora en la iglesia, y eso es una gran tristeza en realidad, porque éramos hartas personas, éramos hartos jóvenes, y de esos son muy pocos los que hoy día perseveran. Entonces, una pena por ese lado. Yo agradezco al Señor que Él ha tenido misericordia conmigo y me apartó, me ha mantenido ligado, así que agradecido al Señor profundamente por esta experiencia. Y claramente siempre hay personas que influyen también, ¿cierto?, en que los jóvenes, y a través quizás de su experiencia, pastor, puedan permanecer en la iglesia. Y aquí viene esta pregunta. En su tiempo de juventud, ¿quiénes fueron estas personas que marcaron su vida, que influenciaron, que le acompañaron para poder estar usted firme en las cosas del Señor? Bueno, siempre hay personas que marcan la vida de uno como joven, como niño dentro de la iglesia, y yo puedo mencionar 4 nombres que son o que fueron significativos para mí en mi experiencia como niño, como joven dentro de la iglesia. Desde los 10 años estuve vinculado al Club de Conquistadores, y entonces hay 2 líderes que para mí fueron muy significativos. José Valencia es el nombre del primero. Fue uno de los primeros directores del club Pioneros del Reloncaví de Puerto Montt Central. Tuve la alegría de ser su pastor después, hace un par de años atrás me lo encontré allí en Villa Alemana, cuando yo fui pastor en Villa Alemana. Y también otro de los directores del club fue Alex Maldonado, que fue por muchos años director del club también, y él siempre estaba preocupado de crear actividades que sean atractivas para los adolescentes, los conquistadores dentro de la iglesia. Y por supuesto los pastores también te marcan en forma significativa. Y yo recuerdo 2 pastores que me marcaron. El primero, el pastor Roa, Alejandro Roa. Yo era adolescente, de haber tenido como unos 12, 13 años,
pero era un pastor muy cercano a los jóvenes, muy sencillo, y para mí fue una inspiración. Y también el pastor Abraham Canteros, que fue el pastor que estaba cuando yo tuve que tomar la decisión de estudiar teología. Él fue también un apoyo importante y me motivó, me dijo, anda, anda, si el Señor te está llamando, responde ese llamado y sin temor. Así que yo recuerdo por lo menos de muchos nombres que seguramente influyeron en mí, al menos esos 4. Interesante, ¿cierto? Cómo esos nombres quedan marcados con fuego, ¿cierto? En nuestra vida. Y está el nombre, ¿cierto? De José, de Ale, del pastor Roa, del pastor Cantero. ¿Y qué características tenían ellos, pastor Chinao, que influenciaron en su vida? ¿Qué características de liderazgo tenían ellos que podamos compartir con los jóvenes que impactaron tu crecimiento? Bueno, mira, en el caso de los que son los que fueron líderes del club, tú ves que siempre los líderes del club tienen una preocupación personal. Están preocupados de tu bienestar, de crear actividades para que tú puedas crecer, para que tú lo pases bien. Entonces uno valora en su inmadurez, uno dice, oye, esta gente está gastando su tiempo y esforzándose para que yo tenga una experiencia que contar, para que haya algo atractivo para mí. Entonces uno agradece esa preocupación personal. Muchas veces también recuerdo que Alex habló conmigo por allí, me anduvo aconsejando, y uno agradece también eso. Y en el caso de los pastores, mira, yo destaco bastante en el caso del pastor Roa la sencillez. El pastor fue un pastor sencillo, cercano. Cuando tú ves una persona cercana, accesible, entonces eso te inspira. El pastor Cantero es un pastor muy conocedor de la Biblia. Recuerdo que conocía gran parte de la Biblia de memoria. Entonces, un pastor muy preparado, muy formado, y entonces eso era inspirador. Pienso que tal vez esas cosas influyeron en mí también. Interesante el poder ver, ¿cierto?, que aquellas características que tienen que ver con el acompañamiento, ¿cierto?, la amistad, esto que nosotros a veces llamamos la mentoría, el estar ahí al lado, son características firmes, ¿cierto?, en estos seres que marcan nuestra vida. Te hablaba también acerca de la sencillez, esto que tiene que ver, ¿cierto?, con la humildad también, el estudio de la Biblia, ¿cierto?, que alguien te inspire, te apoye. En eso son características súper importantes, ¿cierto?, que para nuestros jóvenes que participan y ven esta cápsula deberían, ¿cierto?, ser cercanas también a ustedes. Ahora, pastor, tomando, ¿cierto?, estas características, en su posición personal, ¿cuál debiera ser una de las principales características que debiera tener un líder? Bueno, ahí podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Pero una de las principales características para que un líder sea un líder, para que sea influyente, para que pueda, ¿cierto?, motivar o inspirar a los que están mirándolo, pienso que es, no sé, pues el amor de Jesús, el amor con el cual Él se aproximaba a las personas con una actitud desinteresada, ¿cierto? Más bien con el propósito de beneficiar. La sencillez de Jesús, la accesibilidad con la cual incluso los niños deseaban estar con Él. Y a veces nos cuesta un poco eso, porque a veces nuestro propio carácter se transforma como en una dificultad para que las personas nos vean cercanos. Entonces pienso que cuando hablamos de liderazgo y pensamos en algo que no debería faltar, debería ser el amor, pues el amor sincero, el desinterés, para poder beneficiar a las personas con la salvación, con la posibilidad de que también tengan una experiencia con Jesús. Y que tiene que ver también, ¿cierto?, con el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, a lo cual hemos sido llamados. Se nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros. Muchas veces el liderazgo, ¿cierto?, se pierde valor cuando no actuamos con amor o no actuamos con esta cercanía, ¿cierto?, que el Señor tenía también con las personas. Me ha gustado mucho el poder compartir, Pastor Gerson, ¿cierto?, con los departamentales, porque en esto del poder buscar las características del liderazgo, siempre se ha resaltado estas que tienen que ver con la cercanía del líder, no tan solo con alguien que está al frente, que a lo mejor tiene elocuencia en la predicación, ¿cierto?, o que tiene a lo mejor esto de mover muchas personas, sino el estar cerca
de la gente, ¿cierto? Y actuar con humildad, con amor, con sencillez, como usted ha mencionado. Sin duda, mira, pienso que Jesús definió también el liderazgo en términos de servicio, ya que es parte de nuestros objetivos y nuestros ideales como jóvenes. Pero el servicio viene como consecuencia del amor, porque alguien que no ama algo no sirve. Cuando tú no amas a las personas, no amas la obra que estás haciendo, es difícil poder entregarse como un siervo para poder hacer el trabajo duro, difícil, a veces ingrato. Pero cuando nosotros amamos realmente con el amor de Cristo, eso inevitablemente nos lleva a el servicio, nos lleva a servir, como Jesús nos enseñó. Así es, queridos jóvenes, estamos compartiendo esta cápsula semanal del líder siervo junto a nuestro querido pastor líder de los jóvenes del norte de Chile, pastor Gerson Pichinao. Querido pastor, usted es un pastor, un líder, un siervo, ¿cierto? Que recibió un llamado del Señor para poder dedicar su vida a este ministerio. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese llamado? Es una pregunta que he hecho a los otros departamentales. ¿Qué experiencia marcó su vida para ser un líder siervo? Mira, yo nunca quise ser pastor hasta cuando fui al Congreso de Jóvenes en el año que yo estaba en cuarto medio. Yo hasta ahí nunca había pensado en dedicarme al ministerio. Yo siempre consideraba que yo no tenía las habilidades para el ministerio, no era una persona así histriónica, no era un líder, no sé, como yo pensaba que tal vez debía ser alguien para cumplir ese perfil. Me costaba hablar delante de las personas, entonces yo decía, yo no tengo el perfil para ser pastor, entonces yo me perfilaba en otra línea, en el área de la salud. Por allí era era mi tendencia en que yo iba a buscar un trabajo, una profesión en esa línea. Pero fui al Congreso de Jóvenes ese año en septiembre y allí vinieron de la Universidad Adventista a hacer promoción y yo ahí contemplé por primera vez la posibilidad de ir a Chillán, pero yo no sabía a qué postular. Cuando tuve que llenar la hoja, me acuerdo que mis prioridades puse, no sabía qué escribir y puse pedagogía en historia, primera opción, pedagogía, no me acuerdo en qué otra cosa puse, y en tercera opción teología, pero era como para completar la tercera opción porque yo no sentía que en realidad eso era lo que yo debía hacer. Entonces, mira, pasaron muchas cosas de ahí en adelante. Yo volví de ese congreso con ese bichito pensando en que yo tenía que ir a Chillán, pero no sabía a estudiar qué cosa. Y en esos 3 meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en que yo estaba preparándome para dar en ese tiempo la prueba de aptitud académica, estaba haciendo un preuniversitario incluso, porque yo quería que me fuera bien en la prueba para buscar una buena carrera. En esos 3 meses el Señor cambió toda la dirección de mi vida, pues, y me hizo sentir el llamado que Él me estaba haciendo, porque yo me resistí porque yo sentía que yo no era la persona, que era otro el que tenía que ir. Dios usó personas y usó en forma bien puntual al pastor que yo te comentaba recién, al pastor Cantero, y él me motivó. Cuando yo hablé con él y le conté, él me dijo, tienes que ir. Y bueno, mi padre también ha sido un mentor para mí toda la vida. Mi papá ha sido una persona muy consecuente con su fe, un hombre de oración. Entonces para mí un referente espiritual en mi familia, mi papá es siempre, hasta el día de hoy, sus oraciones me sustentan todos los días. Y aunque mi papá no me motivó porque él tenía temor de que yo empiece algo que no termine, en tercer año de teología recién mi papá se convenció de que estaba seguro en esto, porque él siempre tenía el temor de que yo desista. Pero Dios usó personas, lo usó a él para formarme, lo usó al pastor que había en ese tiempo para motivarme, usó un congreso de jóvenes para que yo tomara la decisión y bueno, hoy día estoy aquí, Dios me ha ayudado a ir creciendo, pero todavía hay mucho camino que recorrer. Así es, pastor, y se le reconoce, ¿cierto?, por su liderazgo, la cercanía de los jóvenes y cómo se mueve, ¿cierto?, allá la Asociación Norte en el área joven. Pastor Pichinao, siempre compartimos con los departamentales una cita del Espíritu Profecía y también una cita directa de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro gran líder, ¿cierto?, ejemplo, quien sustenta, ¿cierto?, y dirige
nuestra vida. Y quiero llevarlo al libro Mensaje para los Jóvenes. Y aquí hay una cita que me gustaría que usted pudiera comentarle en su reflexión personal. ¿Qué nos dice? Dice así: cada joven que se ha propuesto ser un discípulo de Jesucristo debiera tener un ferviente deseo en su corazón de alcanzar la más elevada norma cristiana, de ser obrero con Cristo. ¿Qué le dice esta cita, Pastor? Tremenda cita. Bueno, yo me llama la atención la última parte de la cita, donde dice que aquel joven que quiere ser un discípulo debería tener en su corazón el ferviente anhelo de alcanzar la más elevada norma, de ser un obrero. Si somos discípulos tenemos que trabajar, ¿ya? Porque a eso el Señor nos llamó. Cuando el Señor llamó a los discípulos, los llamó para una tarea, para una misión. Y junto con el llamado les dio también las herramientas, la capacitación. Y eso es una realidad. La Biblia es clara en decir que el Señor, cuando nos llama, capacita. No nos llama por ser los más idóneos. Tal vez a veces llama a los menos idóneos, porque son los que están dispuestos a responder al llamado. Entonces creo que aquí cada joven debería entender su rol activo dentro de la obra del Señor. Así como las abejas. Las obreras tienen una misión que cumplir, ¿cierto?, dentro de la familia, del enjambre. Nosotros como hijos de Dios también somos llamados a ser obreros, porque esa es la mayor necesidad que hoy día también existe. Bueno, la mies es mucha, el problema son los obreros, dice la Biblia. Entonces, si cada joven comprendiera su obra dentro de la tarea de la misión, pienso que tendríamos muchos más jóvenes activos, involucrados en el servicio y en el discipulado. Yo me alegro por los que hoy día están, pero creo que necesitamos que muchos más también se sumen a esto. Así es. Buenísima reflexión, Pastor. Se lo agradecemos. Vamos entonces a una frase especial de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y que está ahí en el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Y wow, ¿qué frase esta, Pastor? Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Qué palabra del Señor, fuerte, ¿eh? Así es. Mira, aquí aparece una gran verdad también en esta cita, ¿ya? Que dice que el que quiere servir al Señor, el que quiere ser su discípulo, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz de Jesús y seguir a Jesús. El llamado que el Señor nos hace es un llamado a la negación propia, es un llamado a poner los intereses de Dios por sobre los nuestros, y eso es a veces medio difícil. Ponemos nuestros propios intereses a veces y eso nos limita a poder cumplir los sueños de Dios. Y acá el Señor nos llama a poner los intereses de Él en primer lugar. Cuando pienso en los jóvenes que están preparándose para el liderazgo, son jóvenes probablemente que están en la universidad, que están egresando, que son profesionales o que están pensando en entrar a la universidad y me imagino todos los sueños que hay en la mente. Y uno quiere concretar esos sueños acá en la tierra. Pero yo quiero invitarles para que esos sueños no sean la prioridad, sino que la prioridad en nuestra vida puede hacer cumplir el sueño de Dios. Y cuando eso se cumpla, entonces se van a cumplir los nuestros. El tomar la cruz de Jesús y seguir a Jesús, aunque no va a ser fácil, va a ser una experiencia tremendamente satisfactoria y gratificante. Así es, en definitiva, ser un líder siervo, porque el que sirve es aquel, cierto, que se niega a sí y se da por los demás. Pastor, esta cápsula la siguen los jóvenes del Club de Líderes. ¿Y qué podríamos decirle a ellos para animarles a seguir preparándose para hacer este tremendo ejército de jóvenes bien preparados? ¿Qué podemos decirle ya concluyendo esta cápsula? Bueno, decirles que ustedes son un tremendo recurso, un tremendo tesoro que tiene la iglesia. En Europa los jóvenes fueron descuidados por la iglesia y hoy día la iglesia adventista en Europa es una iglesia envejecida, una iglesia que no crece mucho, es una iglesia donde no hay jóvenes y qué triste sería que eso ocurriera también en Sudamérica. Por lo tanto, yo
quiero decirles que nos llenamos de gozo y de alegría cuando vemos jóvenes como ustedes que están preparándose para servir mejor al Señor, para ser ancianos de iglesia, secretarias de iglesia, tesoreros, para ser buenos diáconos, para ser predicadores dentro de la iglesia. Conozco jóvenes que son un tremendo potencial para que la obra de Dios siga creciendo, y yo creo que ustedes también lo son. Solo motivarles para que pongan al Señor en primer lugar, para que si están en la universidad, se formen como profesionales para servir mejor al Señor, y todo lo que ustedes tengan a la mano para hacer, háganlo para poder desarrollar sus dones y los talentos que Dios puede darles aún más para seguir sirviendo. Decirles que el Señor no olvida lo que hacemos para Él. Si estás sacrificando tu tiempo, cumpliendo en la iglesia y cumpliendo en tus metas personales de estudio, todo lo que haces para el Señor no queda en el olvido. Hay una promesa que está en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Por lo tanto, todo lo que hagamos para servir al Señor tendrá su recompensa también aquí en la tierra, y más aún allá en la tierra nueva. Muy bien, con este tremendo mensaje, ¿cierto?, de nuestros jóvenes, aquellos que se preparan en el Club de Líderes en cada uno de los campos, porque hemos recorrido todos los campos, despedimos, ¿cierto?, esta cápsula semanal. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Gerson, por acompañarnos en esta hora. Dios te bendiga, amigo. Ha sido un gusto. Que Dios te bendiga, Patricio. Saludos a nuestros jóvenes.